y les comenzó a hablar un idioma que yo no entendía. Ese man le tuvieron que hacer un exorcismo. Y esta es de un conocido y esta historia se titula algo así como, por ejemplo, soldados que no creían en nada y vieron cosas que no pueden explicar. A ver. Entonces, muchachos, este es un conocido también. Y esta historia se deriva, muchachos, porque pues aquí en Colombia y en muchas partes de LATAM considero que se repite un patrón, que es que los jóvenes, de pronto cuando no llegamos a tener suficientes recursos o no tenemos ya como un propósito de vida como bien establecido, pues desde jóvenes, y no tenemos la facilidad de entrar a la universidad, ¿qué hacemos? Pues muchos optan por prestar el servicio militar. Acá en Colombia es todavía obligatorio. Pero creo que están haciendo unos trámites y todo eso, bueno, para quitar esa vaina para que no sea obligatorio y ya sea una carrera pagada y profesional. Pero yo les estoy hablando de hace unos tiempos donde era obligatorio. Yo me salvé porque yo me fui para el container, ¿sí? Yo me salvé, yo no presté nada de esas cosas. La verdad, hubo un tiempo en que me interesó, pero pues lo deseché. Resulta que esta amistad, él no tenía pues la facultad económica y en esa época, para ustedes pues salir de la parte militar y acceder al mundo laboral, a usted le exigían esa libreta, ese comprobante de que diga que usted prestó servicio militar. ¿Todavía lo exigen, Leo? ¿O eso lo quitaron? Eso lo quitaron. Sí, amigos, por lo menos acá en Colombia, si usted quería trabajar en algún lado, le pedían fotocopia de su cédula y fotocopia de la libreta militar. Y si usted no tenía eso, era complicado que le dieran trabajo, por lo menos de una manera legal, siguiendo los protocolos. A mí una vez me pasó eso exactamente. ¿Y no le dieron trabajo? No me lo dieron. Eso, y por eso hacen mucho eso. Entonces muchos jóvenes lo que hacen es que si no hay recursos, pues bueno, me regalo, porque es eso, regalarse al ejército. Sí. Porque pues es una batalla sin sentido que hay acá. Hasta habrán algunas mamás que son capaces de mandar a su hijo como para liberarse de esa obligación. Sí, por decirlo así. Es decir, como pues él no está haciendo aquí nada, vamos a ahorrar en comida, en todo y tal. Bueno, o sea, hay varios factores. Sí. Te resulta que mi compañero fue de esas personas. A él también, y hay un patrón que se ve mucho, muchachos, a ese tipo de jóvenes son carne de cañón. Y lo mandaron a una de las zonas más malucas que hay acá. Una zona maluca, muchachos, es una zona donde estos amigos al margen de la ley, de los malignos, tienen una zona muy amplia controlada. Entonces, los que son militares, pues tienen presencia, pero pues no tienen tanta. Entonces los mandan allá y allá ellos pasan cosas muy horribles. Resulta que ellos los mandaron a una misión también. Y en dicha misión ellos tenían que pasar por una zona, sino que pues por respeto a él y a su familia, no voy a mencionar esa zona, porque el caso fue medio conocido. ¿Sí? Entonces resulta que en esa zona hay conocimiento, pues que allá hubo hace tiempos y hace muchos siglos, hubo presencia indígena, ¿sí? Pero ustedes saben que cuando hubo el tema de la conquista de los españoles y todo eso, esa zona pues fue arrasada. Entonces en esa zona hay un mito que hay culturas indígenas ocultas todavía en la selva, que el hombre todavía no las ha conocido. Resulta que ellos tuvieron que llegar a un punto de control y llegaron bien, ¿sí? Ellos llegaron hasta cierto punto y uno de los, digamos, de los líderes de él les dijo que tenían que quedar en ese punto acampando y él se tuvo que ir a otra zona. Pero lo raro de lo que él me contaba es que él decía que ellos tuvieron que ir a esa parte muchas veces y él siempre se tenía que ir, digamos, el oficial de rango mayor, él siempre se tenía que ir y los dejaba a ellos a cargo de otro, pues de un rango inferior. Pero ¿por qué se iba a ese? Porque supuestamente él le tenía que ir a hacer unas oraciones a una especie como de ente que hasta el día de hoy él nunca me supo explicar qué era, pero ese jefe de ellos, ese superior, él era muy creyente de muchas cosas de las energías y todo eso. Resulta que en un operativo salió mal y a ese superior lo mandaron a dormir. Sí, ese ente, bueno, tiraron una de esas cosas que lo deja usted partido en miles de pedazos, esos juegos artificiales fuertes, y él le cayó uno al lado y ¡puf!, lo desintegró. Entonces, pues bueno, prácticamente fue como algo así donde un pelotón de esos, o cuadrilla como se le diga, quedó sin cabeza. Entonces, ¿ellos qué hicieron?
por seguridad se devolvieron a la parte donde siempre tenían que ir, que era ese punto de control. ¿Qué pasó esta vez, muchachos? No había nadie que hiciera esa oración o esos rezos o lo que hiciera ese man. Ahí fue donde comenzaron a pasar esas cosas extrañas. Entonces, a partir de esa experiencia tan maluca que ellos y tan traumante que ellos tuvieron, que perdieron a uno de sus líderes y que era muy querido, sí. Ellos volvieron y todos con ese shock y todo eso, otros compañeros quedaron pues bastante heridos, pero no hubo ninguna otra baja. Resulta que bueno, ellos llegaron, se camuflaron, trataron pues de no levantar más como la atención. Los médicos que siempre hay en los pelotones o todo eso, curaron a los heridos y ahí fue donde comenzó lo raro. Resulta que yo les voy a adelantar aquí un pedacito, resulta que eso era como la entrada a una parte donde habían supuestamente este tipo de indígenas, ¿sí? Él dice que él no llegó a ver a ninguno de estos indígenas, pero ellos estaban en un lugar que era sagrado. Entonces, ¿qué era como lo peligroso de estar ahí? Pero ellos necesitaban estar ahí porque era una zona segura, estratégicamente y militarmente. Resulta que esa zona, pues como les digo, era una zona donde ellos podían estar tranquilos, pero era una zona donde ellos podían estar seguros. Pero ¿qué es lo que pasa ahí, muchachos? Ellos estaban tocando tierras que eran vírgenes. Sí. Resulta que ahí, en esas tierras, ellos tenían que hacer esos rezos porque era una forma de pedirle un permiso a esa entidad. Entonces, no sé si ustedes saben, muchachos, hay algunas tribus que ellos manejan mucho un equilibrio con la madre naturaleza y todas esas cosas. De que si, por ejemplo, ellos cortan un árbol, pues siembran otro o siembran dos. O sea, un equilibrio. La naturaleza nos da, pero nosotros como seres humanos tenemos que reponer. Entonces, como nosotros somos, digamos, seres que no tenemos ese equilibrio con la naturaleza, ellos por solamente el hecho de estar ahí y no hacer el procedimiento adecuado, ya estaban, entre comillas, condenados a lo siguiente que les va a pasar. Entonces ahí yo ya les comienzo a contar lo que les comenzó a pasar. Ellos después de toda esa experiencia traumática quedaron ahí. Y resulta, muchachos, que ya cayó la noche. Ellos a veces pueden hacer hogueras y hacen unas hogueras dentro de la tierra que no revelan mucha luz. Ellos dicen que, ustedes saben que en la selva oscurece demasiado rápido y los ruidos se amplifican. Ellos dicen que comenzaron a escuchar unos pasos y que los pasos eran demasiados y eran muy rápidos. Entonces todos ellos se asustaron y una de las formas, digamos, como de protegerse fue apagando el fuego, porque ellos necesitaban, digamos, el fuego, porque psicológicamente el fuego dicen que a veces ayuda mucho como a tranquilizar a la gente y más en esas situaciones, por el calor, por la luz. Bueno, porque es muy diferente estar usted en la oscuridad que estar totalmente, es diferente estar iluminado a estar totalmente oscuras. Entonces resulta, muchachos, que ellos les tocó apagar esa fogata y todo eso, y esos pasos se comenzaron a amplificar. Entonces ellos, ¿qué es lo que piensan? Y pensaron lógicamente, es el enemigo. ¿El enemigo cuáles son? Son estos muchachos armados malos. Resulta que pasaron pues que varias horas y todo eso, y que ellos tienen pues unas formas de camuflarse, ellos tienen formas de comunicarse con silbidos y todo para ese tipo de situaciones donde están en un riesgo extremo. Resulta que pues bueno, como que hubo uno que le dicen los centinelas, esos son que ellos tienen la capacidad de estar como al frente y ellos como que tienen la capacidad pues de estar más alerta. Son los que están, sí, como cuidando. Entonces él dio luz verde, que no, pues ya no como que había pasado. Lo que contaba el conocido es que durante todo ese tiempo ellos no dejaron de escuchar eso, pero era como si los estuvieran rodeando, pero nunca les pasó nada. Entonces ellos dicen que psicológicamente eso fue como un poquito estresante y azarador, porque usted no sabe en qué momento le van a tirar algo o en qué momento usted se va a ir con mamá Coco. Entonces resulta, muchachos, que eso, digamos, quedó ahí. Entonces se calmó, llegó un poco más la madrugada y amaneció. Entonces ellos dijeron, bueno, porque ustedes saben que o han escuchado que cuando los soldados están en el ejército, cuando amanece es un día nuevo y es un día más de vida que lograron coronar ellos. Porque ellos no saben, ellos amanecen, pero ellos no saben si van a amanecer despiertos y vivos. Entonces digamos que lograron coronar ese primer día.
Fuera de eso, ellos tienen un comunicador. Un comunicador, o tiene otro nombre, es que no sé cómo se llama exacto. Un teléfono. Eso, pero hay una persona encargada, el comunicador, no sé cómo se le dice a esa persona. No sé, amigos. Bueno, esa persona que tiene que mantener contacto con la base. Resulta que en todo ese volteo anterior, donde falleció el líder de ellos, le metieron un pimpionazo a ese radio. Y el radio estaba funcionando mal, entonces estaban incomunicados. Pero ellos tenían órdenes que si en determinado tiempo no completaban la misión, pues tenían que regresar a esa zona segura. Entonces a ellos simplemente les tocó esperar porque pues el técnico, creo que es el técnico de comunicación o algo así, no fue capaz de arreglar o no pudo, no tenía las herramientas de arreglar el radio. Entonces ellos estaban incomunicados y ellos no podían desobedecer órdenes que dijera uno, no, yo me voy solo y yo cuando yo encuentre a los compañeros venimos por ustedes. No, ellos no pueden hacer eso. Ellos tienen un protocolo y no lo pueden romper. Entonces resulta, muchachos, que ellos duraron ahí alrededor de casi 7 días. Y en esos 7 días estaban totalmente incomunicados. Se estaban quedando sin comida y tuvieron que racionar la comida. Pero ¿qué fue lo que les pasó, muchachos? Él cuenta que en esos 7 días les pasaron cosas muy, muy raras. Cosas como, por ejemplo, a varios de ellos se les comenzaron a meter, entre comillas, cosas, identidades, lo que sea. ¿Por qué? Porque muchos compañeros estaban dormidos y de la nada se levantaban y comenzaban a actuar de otras formas. ¿Otras formas a qué me refiero? Por ejemplo, uno de ellos comenzó y cogió una brasa de la leña que ya estaban en una fogata y se comenzó a hacer así en la cara. O sea, la cogió, así, la cogió y se la pasó por toda la cara, o sea, lastimándose su cara, porque ya saben, muchachos, no puedo ser acá tan específico, pero se la pasó fuertemente por su cara, obviamente le salió de la roja y que él no expresaba ningún dolor y no nada. Y sus compañeros pues se aventaron a tratar de controlarlo y decían que él era pues una persona que no era muy fuerte, pero decían que era como si él tuviera la fuerza de unos 5 hombres, que todos ellos se le fueron y casi no logran controlarlo. Otra cosa que les pasó es que ellos tomaban el agua y automáticamente todos ahí mismo comenzaban a vomitar. Otra cosa que también les pasó a ellos es que comenzaron a ver unas luces que los rodeaban cuando pues ya tenían en la noche que apagar todo para no revelar el sitio. Y habían unas luces que los perseguían y todo eso. Y ya lo último fue que ellos comenzaron a escuchar una especie de canto. Ellos decían que era como un canto entre un pájaro, pero también como una persona. Pero esa persona era como algo de una mujer. Entonces ellos dicen que no sabían exactamente qué estaban viendo y experimentando, y a más de uno también ya se le estaba yendo como la pinza porque no podían dar explicaciones. Y lo último que digamos los dejó que reventó la copa, por decirlo así, fue que uno de los compañeros, él todas las noches, por todo lo que estaba pasando, él comenzaba a orar, oraba y oraba en voz alta. Resulta que hubo un momento en que él estaba así como orando porque él decía que los compañeros trataban de callarlo, pero el man seguía, porque o sea, ustedes en la selva tienen que estar en silencio, porque ellos estaban en una situación de riesgo. Y el man comenzaba a orar y a rezar así como gritando. Entonces los compañeros pues lo cogían a la fuerza y le metían un chiro o algo en la boca. Dicen que en uno de esos momentos el compañero lo lograron controlar y él se calmó y se quedó sentado y llegó y se acercó ahí a una parte de una linterna y les comenzó a hablar un idioma que ellos no entendían y que les señalaba uno por uno y les hablaba y le hablaban y le hablaba un idioma y él dice que era un idioma así como indígena. Sí. Y ese tipo de cosas, pues así, eso fue como lo más raro ahí y que él después se paró él mismo y fue y se acostó a dormir y al otro día que él no se acuerda de nada. Entonces, ya después por fin, el protocolo normal era que iba a llegar ya pues lo que era digamos un escuadrón de rescate y ya lo lograron extraer de allá. Obviamente eso tiene un procedimiento, pero lo lograron extraer. ¿Qué fue lo posterior y los que los terminó de rematar? A muchos de ellos les comenzaron a pasar cosas en sus casas. A uno, el que le pasó ya más grave, así en sí, muchachos, ese man le tuvieron que hacer un exorcismo. ¿Por qué? Porque ese man decía que él veía unos seres con máscaras y esos seres todas las noches venían por él y le lastimaban el cuerpo. Y el man amanecía que es que con aruñones, amanecía rasgado,
la cama, las cobijas y todo eran rasgadas. Y que fue tanto lo que el man experimentó y todo eso, que el man le dieron de baja y le dieron la tarjeta de, ¿qué? De segundo nivel. Porque no logró cumplir el servicio obligatorio. No sé cómo se llama. Es que cuando a ellos los echan o los sacan por indisciplinados o por X o Y razón y no han cumplido el tiempo, los sacan. Bueno, a ese muchacho lo sacaron. Y al conocido mío específicamente, ¿qué le pasó? Ese man era robusto y a él con toda esa experiencia y todo eso, el man adelgazó mucho, muchísimo. Y era que todo lo que él comía ya no le alimentaba. Y le tuvieron que hacer unas cosas, unos rezos, tuvieron que ir donde una bruja, le tuvieron que hacer un montón de cosas, muchachos, en el cuerpo para que él volviera a estar en la normalidad y todo eso lo tuvo que hacer. O sea, él le tocó volver otra vez allá a prestar el servicio, pero él le tuvo que pedir el favor a la mamá y a las hermanas para que le pagaran una bruja, para que le hiciera todas esas cosas y lo protegieran y todo eso a distancia. Y él dice que vio cosas muy, muy raras y muy turbias con referente a eso. Y él dice que a raíz de todo eso que pasó, dieron una orden allá en la base que no volvieran a utilizar ese punto seguro. Y no saben hasta el día de hoy por qué si estuvieron seguros mientras estuvo el líder de ellos.